Seguimos en La Marea y vamos a aprovechar el tiempo mientras tratamos de comunicarnos para darle paso a esta columna que después de unas semanas vuelve a hacerse presente en el estudio Emilio Camaitacuri en La Marea. Manu Bertola, ¿cómo andás? Buen día, como dicen, que les vaya un poquito resfriada. ¿Está bien? No contagio igual, ya está, ya pasó Estamos- el momento después de haber gripal. pasado al mate. Estamos Claro. todos igual. El momento gripal ya ha pasado. Qué raro es esto de volver y que de repente... ¿Te veas en una pantalla? Sí, es extraño. De repente verdaderamente es stream, Sí. incluso acá adentro. Sí. Sin Pero- presión. No, para si nada, querés, claro. podés mirarnos a nosotras e ignorar que está ahí esa Bien, pantalla. vamos a hacer lo posible. Hoy vamos a volver con las columnas de historia. En este caso no vamos a hablar, o sí, vamos a tocar de costado a la historia, pero porque vamos a estar hablando de un historiador. Vamos a estar hablando de León Pommer. Bien. ¿Saben quién es León Pommer? ¿Han escuchado alguna vez su nombre? No. No. Hoy Bien. lo googleé. Yo Y también. y me saltó, bueno, un tema histórico muy particular. Exacto. Y después me habías comentado lo de la nota y las polémicas, así que Bien. vamos a descubrir quién era. León Pommer es un gran historiador argentino. Bien. Nació en 1928 en Bahía Blanca y a sus jóvenes 14 años empieza su trayectoria dentro del Partido de la Juventud Comunista. Ahí va. Empieza con una gran militancia y él va a contar a lo largo de su vida que de hecho su forma de aprendizaje histórico es a partir de la militancia y es a partir de ahí que él se va formando de una manera más autodidacta que académica. De hecho, Pommer en el 1940 y pico, a sus 16 años, empieza a militar en un movimiento antidictadura en la época de Farrell y va a caer en cana, va a estar unos buenos meses preso en La Plata y a partir de caer preso se le va a negar el acceso a una educación formal en todas las instituciones del país. Por ende, León termina su trayectoria académica del secundario de manera clandestina gracias a un director de un colegio que le permite terminar sus estudios, no en un registro oficial, sino paralelamente rindiendo a escondidas los exámenes para terminar así o para ingresar así a los estudios académicos. ¿Por qué nos interesa hablar de Pommer? Por dos motivos. Primero, porque el 22 de mayo, es decir, el 22 de este mes, que está culminando, fallece León Pommer y a partir de ahí surge entre distintas personas, se empieza a mencionar su nombre. ¿Pero quién era Pommer? ¿Por qué se habla tanto de Pommer? Bueno, Pommer es un historiador que lo que hace es recuperar la historia de la Guerra del Paraguay. Él en 1960 viaja a Misiones y de Misiones va a hacer un paso para el Paraguay y se va a encontrar con los cantores populares, se va a encontrar con distintas personas que de repente ponen al Paraguay a flor de piel. Una guerra que en los relatos y en la escritura de la historia argentina estaba bastante... Estoy haciendo mucho... Solamente se escucha acá, del otro bien. lado. Una historia que estaba bastante, si se quiere, dejada al olvido, como algo que no había acontecido, que si había acontecido se comentaba muy insípidamente, y que de repente en Paraguay se nombraba todo el tiempo la triple alianza, la masacre, y era algo que estaba muy a flor de piel. Esto lo lleva a Pommer a revisar los libros de historia y a revisar qué había pasado ahí. Lo que nos va a decir Pommer es que si para algo sirvió la guerra de la Triple Alianza, es porque la Argentina, para ser nación, debía tener hechos fundacionales y en la fundación de la Argentina, esta guerra en la que se dejó mucha sangre, tanto propia como ajena, se sentaron también las bases para construir los caminos mercantiles en pos de los intereses ingleses y franceses. Entonces,
una de las cosas que va a hacer es un revisionismo histórico que pone en jaque tanto a Francia como a Inglaterra, que son países que en muchos relatos de esa época se mencionaban como lo que hoy diríamos posicionamientos neutrales, y sin embargo, más que neutrales, fueron los que financiaron las masacres que ocurrieron en nuestras tierras. Bueno, Pommer va a ser justamente el que le pone palabras a eso que muchos años después van a recoger otros autores. Cuando León escribe esto, lo primero que ocurre es que en su libro, que se llama La Guerra del Paraguay, estoy buscando unas fuentes porque tengo miedo de olvidarme nombres de cosas en esto de perder los 5 años de la Guerra Civil y la Guerra del Paraguay y la Guerra en la Cuenca del Plata, son los 3 tomos que van saliendo alrededor de los 60, lo primero que ocurre es que lo denuncian. Estamos pisando la dictadura de Onganía en nuestro país, y él escribía en un diario que se llamaba La Rosa Blindada. En ese diario, esto es para mí, perdón, me interrumpo, ¿viste? Mientras tanto es como, en ese diario donde él va a hacer distintas notas, donde va a abordar también el tema de la Guerra del Paraguay, la dictadura de Onganía censura La Rosa Blindada y Pommer pasa a ser perseguido y a ser tildado como agente de la CIA y traidor a la patria. De hecho, hay un historiador, sería otro historiador, pero del palo liberal, que se llama Juan Pablo Oliver, que lo va a denunciar públicamente, haciéndole como una guerra mediante escritos de traidor a la patria, incitando como un juicio, si se quiere, social contra Pommer, que Pommer efectivamente termina exiliado en el Brasil, dando clases en una universidad allá. Una de las cosas que resalta Pommer, o que resalta no, sino como una de las cosas que podríamos destacar dentro de la trayectoria, es que él fue docente de la UBA en una cátedra de historia general, pero también daba clases de historia nacional y de revisionismo histórico dentro de la UBA en el 70. En el 76, con la dictadura, la última dictadura eclesiástica cívico-militar que tuvo el país, de la mano de López Rega, etc., él vuelve a exiliarse nuevamente y allá termina radicado hasta vuelve un poquito antes del 83 con el retorno democrático al país, pero no vuelve a quedarse, sino que vuelve y después pivotea de nuevo al exilio, y ya a eso del 2008 vuelve a la Argentina. ¿En qué año murió, dijiste? Este año, el 2024, sí. hace unos días. Claro. Así Bien. es. Acá en Argentina. Acá en Argentina, así es. No en La Plata. No en La Plata, no. Ok. Estaba radicado en Buenos Aires cuando murió. Si mal no recuerdo, casi segura. Pero a mí lo que me interesaba de Pommer, que en realidad, yo le estoy diciendo Pommer, pero su apellido en realidad es Pomeratz. Él después saca el Atz de su apellido y todo el mundo lo conoce como León Pommer, y digo todo el mundo, y en realidad queda en una cosa confusa porque queda también medio archivado, si se quiere, iba a decir archivado en el archivo de la historia, por decir de alguna manera, pero me parecía medio redundante, queda medio olvidado en los anaqueles de la historia y no es de los historiadores más reconocidos que tengamos dentro del revisionismo histórico. Si bien forma parte, de hecho salió en algunas colecciones que hizo Galazo en su momento, es un historiador que aportó mucho al revisionismo histórico y que aportó mucho particularmente a analizar cómo fue la Guerra del Paraguay, y no solamente en relación a lo que ocurría en la forjación del Estado-Nación argentino y a quién respondían los intereses del motivo de esa guerra, sino también en lo que perjudicaba a Mitre
es decir, los intereses que se jugaban atrás de la acción de llevar a esa guerra y cómo los soldados que habían luchado en la guerra del Paraguay después tiene una buena recolección de cartas entre Mitre y, iba a decir presidente, pero no era presidente de Brasil, bueno, en fin, quien estaba al cargo de Brasil. Y en ese intercambio de cartas, una de las cosas que queda sentado también es el miedo que tenía Mitre de el odio o el sentido de bronca que había por parte de los soldados, o gauchi soldados, como él va a denominar, propios nacionales argentinos, contra Mitre. ¿Por qué? Por estar luchando una guerra que no era una guerra de ellos. Porque de hecho, la descendencia guaranítica era la misma, tanto para los que quedan del lado de la división geográfica que hoy entendemos por Paraguay de Argentina. Entonces eran hermanos luchando contra hermanos, y Mitre, en las cartas que se enviaba con este brasilero que respondían a los intereses franceses, justamente queda de relieve esto. Bueno, de hecho hay unas cartas que a mí me llaman mucho la atención porque había un montón de secuencias como, bueno, los muertos tiralos en el río para que las enfermedades se transmitan por el agua y así maten también a los soldados que quedan, incluso a los soldados propios, no sea cosa que quieran revancha por estar mandando a nuestros soldados a una guerra que no es de ellos. No, hay una cuestión, me acuerdo, creo que es en un escrito de Arrey, de la formación de la conciencia nacional, que también recupera la guerra de la Triple Alianza también, y una revisión de ese hecho histórico, y en una frase como marcaba el impacto de lo que implica para un soldado dispararle a un niño, porque en algún punto terminaba siendo eso, un ejército o una masacre que por mucho tiempo, como bien decías, estuvo ocultada, pero también no reconocida como tal, ¿no? Como lo que fue un genocidio hacia un pueblo que bueno, que también incluso modificó el proceso que venía llevando adelante, que es un poco lo que intenta o por lo que vi que con este libro intenta recuperar, digo, ¿por qué hubo un ataque a Paraguay? ¿Qué estaba pasando en Paraguay? Y bueno, y ahí aparece toda la historia del doctor Francia y la autonomía y un país, un estado que podía ser potencia y terminó completamente aniquilado, matando a todos sus hombres y niños, ¿no? Como bien vos decías. Quería además leer una partecita de una nota que escribe Armando Almada Roche, donde tiene una entrevista con León, y la entrevista cierra en esta frase que a mí me dejó varios disparadores en la cabeza, ¿no? Pero procedo a leerla y la charlamos brevemente. Pronto se cumplirán 100 años desde la destrucción del Paraguay, y los argentinos nos interrogamos más perplejos que nunca. Nuestra perplejidad pide respuestas al hoy que vivimos y al ayer que otros vivieron. Puede que las palabras anden escasas para respondernos. Puede que incluso estemos hartos de ellas, pero vamos tomando conciencia de nosotros mismos y acaso, en día no lejano, seamos capaces de producir los hechos que nos curen las perplejidades. Los pueblos del mundo entero nos señalan caminos. Encontremos el nuestro, el único posible, el que pide nuestras particularidades y singulares circunstancias. Esa es nuestra esperanza. Él todo el tiempo habla de, bueno, cuál es el camino del pueblo y de qué posibilidad tenemos de encontrar el camino si no revisamos nuestra historia. Y hace una gran crítica, porque esto quizá me olvidé de mencionarlo al principio, León siempre va a revisar la historia de cómo la Argentina narra la guerra del Paraguay, que para él era una guerra inexistente, acá volviendo al principio, hasta que se encuentra con cómo narran en el Paraguay esa guerra que aún sigue siendo una herida abierta. O en otras palabras, revisando la historia de los vencedores, es decir, bueno, si la Argentina venció, entre comillas, en la guerra del Paraguay, ¿qué queda en nosotros de esa historia? ¿Qué hicimos con esa historia y cómo la narramos hoy? Además de discutir los intereses económicos de por qué se lleva adelante esa guerra, los intereses productivos, en quién y en función de quién, quiénes financiaron esa guerra y quiénes pusieron el cuerpo después, me parece interesante quedarnos con esto. Bueno, ¿qué hacemos cuando revisamos la historia? ¿Qué historia estamos revisando? Incluso cuando revisamos nuestros propios relatos nacionales, ¿cuál es el relato del vencedor? ¿A quién estamos dando por vencido?
y no sea cosa que en ese revisionismo nos comamos la curva de... Yo creo que igual todos los que estamos del lado de cierto revisionismo histórico y de cierta comprensión de la historia, no celebramos de ninguna manera la guerra del Paraguay, porque entendemos el genocidio que hay detrás. Sí, Y las implicancias, ¿no? Pero sí, nada, los usos del poder también de la palabra y de la historia y de cómo quedan relegados los historiadores que le pusieron voz a esa... Y te hago una pregunta. Diga. Vos dijiste que el Pomer no era muy reconocido acá en la Argentina. Exactamente. ¿Él tiene cierto reconocimiento en Paraguay o desde la comunidad guaraní, dijiste? No precisamente desde... O sea, sí, desde la comunidad desde la comunidad guaraní más o menos, pero es un historiador que no está muy reconocido a nivel mundial. En Brasil se lo reconoce más o menos por su trayectoria como docente y por sus años de exilio allá. Pero después no es un historiador de renombre. No es un Norberto Galazo que lo nombrás Claro, y todos sí, sabemos sí. quién es. Sin embargo, sí me parece importante también destacar algo que escribió Julia Rosenberg ante la muerte de él, y ya por ahí con esto ir cerrando. Miro para allá, pero no sé si... ¿No te está dando bola? Porque que tenían que pasar un audio o un video. ¿Algo? No, Ah, para saber cómo estamos de tiempo. y mira, no te están dando No, mucha bola. bueno. No está bien, está bien. ¿Estamos bien de tiempo? Excelente. Perfecto. Bueno, leo entonces esta última, como si se quiere, despedida de Julia Rosenberg, que dice lo siguiente. León era, además de todo, un gran militante que entendía que el ejercicio sobre la historia estaba profundamente entramado con la política. Tuve la oportunidad de conversar con él varias veces y su generosidad era de las que no abundan. Su testimonio sobre la guerra se puede encontrar en la serie, La Guerra de Guazú. Pero lo que más me interesa destacar, quizá, de esto, es que este intelectual estaba comprometido con circular la palabra, con la divulgación de la historia y la discusión de la misma. Así que este es un pequeño homenaje, si se quiere, a León Pomer, que nos dejó hace unos días apenas, pero que le dedicó toda su vida de hecho nos dejó a sus casi 90 y tantos años, y le dedicó toda su vida a eso, a discutir, a formar, a circular y a cuestionar cuál es la historia de los vencidos. Excelente, Manu. Gracias por traernos la historia de León Pomer. Eso también, sobre todo para quienes no lo teníamos en mente, pero sí algunas discusiones, ¿no? Poder también buscar un poco de los escritos. Vi que hay algunas entrevistas también que se pueden repasar, así que recomendamos a la oyente